está, está Ya bloqueado. empezamos a grabar. Ujú. Ya. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí. Bueno, ahí estoy viendo algunas caras conocidas, otras no tanto, pero bueno, ya estamos en la hora y la idea es partir puntuales. Denme un segundo para cumplir con todos los tiempos. Bueno, bienvenidos a esta charla que denominamos Miradas del Mundo, en donde la idea es que hagamos un recorrido fotográfico por distintos lugares que he tenido la suerte de recorrer a lo largo de estos años de mi vida como fotógrafa y obviamente como guía de viajes, que es lo que finalmente a uno lo permite, ¿cierto?, conocer, ¿cierto?, y viajar. ¿Cuál es la idea de esta charla? Es entonces sumergirse, ¿cierto?, a través de distintos lugares, en donde ustedes se van a dar cuenta que cada fotografía es mucho más que una simple instantánea. De alguna forma, cada imagen es una ventana a un momento único y también, ojalá e idealmente, que tengamos una historia por contar, ¿cierto? Y una de las cosas bonitas de la fotografía es que deja, ¿cierto?, una memoria que perdura en el tiempo. Y así, uno cada vez que recorre esa fotografía, vuelves a viajar, ¿cierto? Uno vuelve a disfrutar, vuelve incluso a evocar ciertos olores, ciertos sonidos que viviste en el momento que estabas ahí en ese lugar e hiciste la fotografía. Así que de alguna otra forma inmortalizamos, ¿cierto?, nuestros recuerdos, estas experiencias y transformamos un momento que es tan efímero, ¿cierto?, como una centésima o milésima de segundo en algo que es eterno. Así que bueno, la invitación es a disfrutar, ¿cierto?, mientras descubrimos cómo estas miradas del mundo nos inspiran por un lado, también por otro nos pueden llegar a emocionar, ¿no?, y conectarnos con esta belleza y la diversidad de nuestro planeta. Ahora, bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy fotógrafa profesional, soy docente, estoy haciendo actualmente también clases en la universidad. Vamos a partir un curso que ya está llenito, en todo caso, la próxima semana. Y apasionada por la naturaleza. La naturaleza estuvo en mí desde muy pequeña y la verdad que es algo que finalmente queda, ¿cierto? Se traspasa y una de las grandes formas de registrarla es a través de la fotografía. Yo estudié nutrición y dietética en la Universidad de Chile y después de graduarme decidí seguir mi pasión por la fotografía y estudié en la Escuela de Fotoarte. Llevo ya más de 15 años, ¿cierto?, enseñando fotografía. Por otro lado, organizo viajes fotográficos dentro y fuera de Chile. Y la idea entonces de estos viajes es compartir obviamente experiencias, pero también ser una guía, ¿cierto?, y profesora en terreno. Y la verdad que en terreno es donde uno más y mejor aprende. Ahora, mi objetivo es darles esas herramientas, ¿cierto?, para que todos ustedes, sobre todo apasionados no solo por la fotografía, sino que por la naturaleza, puedan desarrollar su mirada y disfruten entonces capturando las maravillas, todas estas maravillas naturales que nos rodean. Así que, bueno, esa es una foto un poco de estudio, ¿no?, que me la tomó mi hija. También de a poco van heredando las características y cualidades que uno les va transmitiendo. Pero bueno, aquí me ven en mis en distintas experiencias. Estoy ahí, bueno, se reconoce, ¿cierto?, el Taj Mahal arriba en India, una experiencia maravillosa. Vamos a ver fotografías de India. Abajo, estos lugares más verdes, no sé si alguien reconoce, pero ahí estoy en el Muelle de las Almas en la isla en Chiloé. Acá al medio, con la camisa azul en el desierto de Atacama. Acá a la derecha en Salar de Uyuni. Se ve ahí que está, ¿cierto?, todo el suelo bien blanquito. Acá estas son las lagunas altiplánicas también cercanas al Salar de Uyuni. Vamos a también ver algunas de las fotografías en donde realmente los colores ahí son impactantes. Y fíjense que, bueno, uno está con distintos atuendos, obviamente dependiendo del lugar que uno visite. Siempre andamos súper cargados, nosotros, ¿cierto?, los fotógrafos y fotógrafas,
tenemos que cargar un gran peso en nuestra espalda. Generalmente los que somos amantes también de la naturaleza y de las aves o de la fauna, usamos estos lentes muy largos, por lo tanto también la mochila tiene que ser grande y así vamos acumulando peso. Y donde quiera que uno esté, ¿cierto? Ahí abajo a la izquierda, ¿cierto? Tirada en la arena, en la playa, o acá a la derecha estoy, bueno, no se alcanza a ver, pero este era un roquerío precioso en Islas Malvinas, alto, lleno, rodeado de pingüinos. Acá en la foto del centro estoy adentro de un hike, no sé si conocen el concepto, pero en el fondo uno entra antes del amanecer a una especie de carpa que está camuflada para que la fauna y las aves en general no te vean y entonces poder fotografiar desde ahí, ¿cierto? Más de cerca, ¿no? Y así entonces las aves se acercan porque nunca te vieron entrar y no sabes que tú estás ahí. Y acá, estaba uno de los últimos viajes el año pasado en Tanzania, ¿cierto? Arriba de los jeeps, en donde uno no se puede bajar porque obviamente hay un peligro de muerte por la vida salvaje abundante. En Islas Malvinas, ahí arriba con mi barca azul, ahí se nota también toda esa cantidad de pájaros que hay ahí atrás, ¿cierto? De gaviotas. Acá abajo, con el collar Masái, obviamente cuando uno va a recorrer distintos lugares, tiene que ser muy respetuoso con las tradiciones, ¿no? En la nieve, ¿cierto? En la montaña, donde sea, la verdad que si ando con la cámara en la mano, como no sé si alcanzaron a leer las diferentes ahí frases que puse, mi corazón late. No sé si en todas las fotografías salgo con una tremenda sonrisa, como la que estoy acá, arriba del bote, que ojalá uno no se mareara. No siempre he tenido la suerte de no marearme, pero aún así vale mucho la pena. O arriba de un kayak, ¿cierto? O en las dunas. Tenemos lugares maravillosos que conocer, hay mucho por conocer. Dentro de Chile hay lugares maravillosos, así que también la invitación es a eso, es a salir a recorrer, independiente de donde sea. No necesariamente uno tiene que ir a un lugar como muy fotogénico para hacer buenas fotos. De hecho, ojalá que uno hiciera una muy buena foto en lugares que ya han sido de alguna forma fotografiados antes. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque ahí va a estar tu mirada, que va a ser siempre distinta a la mirada del otro, ¿no? Se dice que de hecho en cada una de nuestras fotografías hay un pedacito de cada uno. Así que bueno, con esa breve introducción vamos a partir. La idea, como dijo Andrés, vamos a dividir esta charla por lugares. Entonces voy a partir por África, porque estoy calentando motores, me voy a mediados de mayo, vamos a volver a Tanzania con un grupo de personas también aficionadas a la fotografía, donde vamos a ir a practicar todo. Y aprovecho de pasar el dato que vamos a Uganda también en octubre y acabamos de confirmar el viaje. Todavía quedan cupos, así que el que se anime después de esta charla, bienvenido. África. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en África, pero la verdad que la primera vez que puse un pie en ese continente, como se dice ahí, como la magia de África se apoderó de mí. Y una vez que estaba allí, supe que era un lugar al que siempre desearía regresar, ¿ya? Es como una magia que a uno lo envuelve y tú dices, a este lugar tengo que volver. Es algo que uno lo sientes en el corazón, lo sientes a través de los diferentes sentidos, cómo huele, ¿cierto? La temperatura y obviamente todo lo que uno puede ver, ¿ya? Básicamente la vida salvaje. Ahora, también una sensación de asombro ante esta inmensidad de la naturaleza. O sea, la verdad que es un territorio vasto en donde uno, de alguna forma, para donde mire, siempre hay algo más allá, ¿no? Y bueno, cada paso de alguna forma me acercaba más a esta cultura que es vibrante, que es intensa, llena de historia. Y lo más importante, las sonrisas de las personas locales nos hicieron sentir como en casa, ¿no? Y así entonces uno visita diferentes comunidades. Eh, Nosotros, obviamente, cuando se hacen este tipo de fotografía, de retrato, uno necesita los consentimientos. Entonces aquí, obviamente, hay autorizaciones de por medio en donde las personas acceden a ser fotografiadas. ¿Mm? Lo rico de la fotografía, yo siempre lo manifiesto, es que de alguna forma te permite acercarte e ir a lugares que por otros motivos no hubieses ido.
¿ya? O no hubieses conocido. Este joven, porque es bastante joven, es un muchacho de la tribu Hadzabe, que es una tribu que son los últimos, son nómades, cazadores y recolectores en Tanzania, están cerca ahí del lago Yasi, que tienen un lenguaje de chasquidos impresionante. No sé si han escuchado hablar de ello. Entonces, toda una cultura tan distinta a la nuestra, que es impresionante en el fondo verlos como viven. Y la verdad que lo que ellos viven no es en el fondo algo que como una performance que le hacen al turista, sino que de verdad es así. Así que tuvimos ahí la suerte de estar una mañana con ellos y compartir, ¿cierto? Verlos y obviamente fotografiarlos con mucho respeto. Fotos distintas. De repente uno dice, uy, ¿por qué la Conti saca una fotografía desde atrás? ¿Ya? Se fijan que este es un encuadre para los que veo por ahí también que ya son más, están más cercanos y entrenan mucho fotografía. Un encuadre cercano en donde yo le corto de alguna forma esa cabeza, ¿cierto? Para acercarnos a un detalle que llama mi atención. Y es ahí en donde yo quiero que ustedes en el fondo fijen la mirada, ¿cierto? Que es en este collar. Entonces, esta es una mujer de la tribu Hadzabe también que dedican parte del tiempo del día a hacer este tipo de decoraciones de joyas con estas distintas eh, miniaturas ahí ¿cómo se llaman estas mostacillas? Y con un nivel de arte impresionante, ¿ya? En tema de cómo mezclaba los colores. Yo compré una pulsera que era un degradado, que nunca me hubiese imaginado que lo iba a encontrar en ese lugar. Y la verdad que uno siempre tiene cosas que asombrarse y también que aprender de estas otras culturas. Y también maravillarse con la felicidad y la alegría que evocan los niños, ¿ya? Niños en condiciones de pobreza extrema, ¿se fijan? Esta es una niña de otra tribu, esta es de los Datoga, que ya no son, se fijan atrás hay una casa ahí de adobe, de palo. eh, no viven en las chozas que viven los Hadzabe, en el fondo que son de ramas, porque las van moviendo. Esta ya es una casa un poco más sólida, ¿cierto? Más estable, que está ahí, que no se va a mover de ese lugar. Y estos niños, bueno, pasan el día ahí, ¿cierto? Sin necesidad de un juego muy complejo. Y a pesar de esas condiciones que uno podría pensar que no son de alguna forma tan buenas para ellos, están con una sonrisa siempre y nos reciben también con esa sonrisa e interactúan mucho con uno. Y la verdad que a uno también le llenan un poco el corazón ahí de alegría. Estos niños se estaban entreteniendo girando. Con el juego que uno hacía de chico, girar, 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 girar y jugar a marearse. Ese era su juego ese día y probablemente todos los días. Bueno, y aquí mostrarles un poco más ya esto es, este lugar es bien especial. Entonces yo anteriormente cuando había visto fotos, esto es Nairobi, la capital de Kenia, es un parque nacional Nairobi que queda ahí a los pies, ¿cierto?, en la periferia de la capital. De hecho, por encima pasan los aviones del aeropuerto. Y es bien impresionante porque uno dice, uy, ¿por qué los edificios están ahí o por qué la fauna está ahí? ¿Cierto? Claramente el ser humano es el que irrumpe el lugar y de alguna forma va creciendo y llegando hasta los bordes eh, muy cerca de la fauna. Ahora, aún así, ¿cierto? Hay grandes esfuerzos de conservación. Este es un rinoceronte, y que de hecho en esa reserva hay rinocerontes que están en peligro de extinción y que se hace un trabajo importante de conservación, ¿no? Ahora, fotográficamente hablando, esto es un poco la historia que uno puede contar, ¿cierto? Que hay detrás. Tan impactante este contraste entre lo tan urbano, ¿cierto? Porque además son edificios modernos, con lo salvaje. Como mirar este rinoceronte ahí que está lleno de tierra además y con esas garzas ahí que le limpian, hacen de parásito en el fondo de un efecto de simbiosis, o sea, ellos se alimentan y el rinoceronte se beneficia porque lo limpian, ¿no? Así que esas escenas como bien impresionantes se encuentran, como les digo, en Kenia. Después, bueno, les voy a mostrar ahora como una variedad de animales. Estas son cebras, ¿cierto? Uno de mis animales favoritos, porque los que me conocen saben que yo soy súper cuadrada. Me gustan las líneas, me gusta el blanco y negro, está todo lo que me gusta
encarnado en este individuo. Eh, Cada una de estas líneas hace un patrón diferente en cada uno de estos individuos. Es como la huella digital de nosotros, las líneas en el fondo, las rayas, ¿cierto?, que tienen las cebras. Y si quieren contestar ahí después Andrés va a leer, ¿qué creen ustedes? ¿Que las cebras son blancas con negro, blancas con líneas negras o negras con líneas blancas? ¿Se lo habían preguntado? Y bueno, y hay hartas también hipótesis de para qué sirve, cuál es la función, ¿cierto?, de las líneas, además de alguna forma individualizarse cada uno. También sirve para camuflarse cuando van como manada y dependiendo ahí de cuando van arrancándose los depredadores, empiezan a hacer unos movimientos en zigzag que generalmente son los leones, ¿cierto? Los felinos los que son sus depredadores, pierden al individuo que tenían ahí de vista que iban a atrapar y al perder a ese individuo deciden no seguir con la caza. ¿Ya? Entonces en el fondo es como que se tapan unos a otros. Y después, bueno, hay un tema también en contra de las moscas, que al parecer hace que por el sistema de visión que tienen las moscas no se acerquen. Y en general se ve que las moscas están siempre como 10 centímetros arriba de las cebras, ¿ya? No es que se peguen. Y las moscas piensan que están arriba. Y un tema también de aislación térmica. ¿No? Así que otra cosa que me gusta de las fotografías es un medio para aprender de muchas temáticas. ¿Ya? Cuando uno hace fotografía de vida salvaje, empiezas a aprender de comportamiento, de especies, de temas ya también geográficos, ¿cierto?, de historia. Así que eso también es muy interesante. Y bueno, aquí esta fotografía fue hecha también ahí en el Parque Nacional Nairobi. No es tan usual en ciertos lugares ver leones sobre los árboles. Y ahí nos habían dicho que era súper complicado. Y lo primero que vemos es una leona aquí arriba de un árbol. Entonces, la verdad que esas también situaciones son bien asombrosas. Eh, También son desafiantes. Los que practican la fotografía saben que dentro de un árbol hay muchas sombras, ¿cierto? Sobre todo estos árboles grandes africanos que están ahí llenos de follaje, hojas verdes, adentro hay muy poquita luz y afuera hay mucha luz. Por lo tanto, este tipo de fotografía es un poco a contraluz. Entonces uno tiene que jugar a que esos blancos que están allá atrás no se quemen, o sea, no queden sin detalle, aun cuando hay veces que, como ven, no se logra, pero salvamos la información que estaba ahí a oscuras para tener detalle y poder tener entonces los pelitos y el color real, ¿cierto?, del león presente y sobre todo también los detalles que están ahí en el tronco. Y aquí van los ñus. Esta es una fotografía distinta que yo llevaba en mente cuando fuimos a Tanzania, porque en el fondo en la época que nosotros fuimos estaba empezando la gran migración. ¿Ya? La gran migración es un fenómeno natural impresionante en donde millones de ñus con las cebras dan en el fondo un recorrido de casi 1000 kilómetros que lo hacen como en 3 meses. Parten en la zona de Tanzania, en el fondo cerca ahí de Grumeti, se dan la vuelta, pasan al norte hacia Kenia y ahí es donde cruzan el río Mara y después vuelven a Tanzania y en el fondo en la búsqueda de los pastos que están verdes. O sea, cuando empieza la época seca, que ahora empiezan a principios de junio, empiezan a migrar. Entonces uno sabe que va a haber una gran horda de animales y uno empieza a pensar, bueno, ¿y cómo los voy a fotografiar? Y estos ñus son súper intensos, ¿ah? Andan todo el rato corriendo, corren y pasan así las filas. Entonces también se presta para hacer otro tipo de fotografías que no solamente congelarlos, ¿no? Y así entonces uno va con esta idea predeterminada y empiezas a probar en qué velocidad, ¿cierto?, de obturación de la cámara vas a lograr un efecto en donde se distinga que es un ñu, pero también se distinga que se está moviendo, ¿ya? Por eso ustedes ven el fondo que está estático, pero los animales están como movidos, ¿ya? Están en movimiento. Así que creo que quedó ahí entretenido el efecto. Y esto, genial, es cierto, esta es una piscina de hipopótamo. Si se fijan ahí a mano derecha está que tiene una cara como muy tierna, siempre lo sentí yo que estaba ahí como tan apachachado con su mamá.
Y su mamá abre la boca y bosteza, porque está bostezando, él también. ¿Ya? Así es como la copia de todas las costumbres también que hace la mamá, las hacen los niños. ¿Mm? Todos estos grupos acá como que parecen rocas son hipopótamos. En un lugar, no sé, deben haber sido unos 200 metros, lleno de hipopótamos. Contamos por lo menos unos 350 hipopótamos en ese lugar. Ahora, el hipopótamo es el animal que más mata seres humanos en África. ¿Ya? Es un animal súper agresivo y que generalmente ocurren en el fondo estos encuentros desafortunados para los seres humanos, ¿cierto? Cuando el ser humano va al río a sacar agua de noche y el hipopótamo está saliendo a comer. ¿Ya? Y ahí se provocan esos encuentros y claramente por peso y tamaño se provocan estas muertes de personas. Y bueno, uno de los, como se dice, ¿cierto? El rey de la selva. Este es un león macho que se ve dentro de igual joven, ¿cierto? No tiene una melena también muy crecida, dependiendo también del lugar donde se encuentren el largo de la melena. Y una de las cosas lindas que tiene el Parque Nacional Serengeti en Tanzania, que uno, bueno, los que vimos el Rey León, es esa sabana, es un pasto en donde de repente aparecen estos montículos de piedras que se llaman copis, y siempre en los copis, ¿cierto? Que era donde la piedra del Rey León, ¿se acuerdan cuando mostraban a Simba ahí? Hay algo, hay algún animal. Y generalmente entonces los utilizan para descansar. De hecho, este león estaba en luna de miel, que también es un comportamiento impresionante, impresionante de ver y de fotografiar. Y bueno, está aquí en su periodo, parece que ya la hembra había sido fecundada, por lo tanto ya había acabado como la ceremonia, pero quedó de alguna forma cansado, ¿cierto? Se ve que está un poco también mal alimentado, ¿ya? Y claro, porque se alejan del grupo, se alejan, no comen durante 5 o 6 días que puede durar en el fondo todo el fenómeno del apareamiento, ¿ya? Y se aparean cada 15 o 20 minutos. Entonces, la verdad que es un enorme esfuerzo energético para ambos, pero imagínense que es solamente por un tema de sobrevivencia. Entonces, la verdad que la naturaleza siempre uno nunca lo deja de sorprender. Bueno, una chita, un guepardo, este también es el animal más rápido del mundo, ¿cierto? Son increíbles, yo no había visto antes, así que también fue una linda sorpresa encontrarnos con una pareja. También el minuto que entramos a Serengeti, lo primero que vimos fue en el último viaje. Eh, Fíjense ahí su piel, realmente muy lindo. Y bueno, y el hecho de que además, en este caso ocurrió el hecho de que uno de los individuos se puso a descansar en la sombra del jeep. Así que eso que uno ve de repente en las películas, en los videos de los safaris, aquí también no ocurrió, ¿no? Jirafas, ¿ya? Esto es una fotografía también en un día de pleno sol, en donde vamos a tener contrastes altos, por lo tanto se hace más complejo el tema de la exposición, tenemos que revelar después, ¿cierto? Para sacar detalles, para ver que no se nos hayan quemado las altas luces. Y acá algo que abunda también en Tanzania, los elefantes. Este es un lugar distinto. Si se fijan, hay un cerro atrás, que básicamente es este cerro que hace como de cerco, que es una caldera volcánica, que es el Parque Nacional, en la Reserva Nacional de Gorongoro, es una reserva privada y que está siempre como coronada por nubes. Por lo tanto, se genera un ecosistema impresionante dentro, donde los animales así tan grandes como los elefantes no entran ni salen, sino que quedaron ahí, y se dice que los que se mueven son los felinos, básicamente. Hay lagunas, hay flamencos que conviven con hipopótamos, y los avistamientos acá sí que también son asegurados, porque es un lugar que está ahí, es como un Jurassic Park. ¿Ya? Uno sube el cerro y después te metes a esta caldera que alguna vez fue un volcán, que hoy en día es un volcán extinto. Y la verdad que la experiencia es maravillosa. Y aquí en el fondo, para cerrar nuestro paseo por África, el típico paisaje de la sabana africana, esto también es Serengeti, las acacias. Nos despidió además un día de luna llena, un atardecer con morados, con azules, con rojos que también en general se visualizan.
Uno piensa a veces cuando ve paisajes de Serengeti o de los atardeceres africanos que hay photoshopeo, ¿cierto? Pero la verdad es que no, son realmente increíbles y se generan unos contrastes de colores muy, muy lindos. Así que bueno, la luna llena en la acacia y allá abajo se iban alejando los elefantes, nos despidió y también nos va a despedir esta primera parte, ¿cierto?, de este recorrido por África. Déjenme ver el chat. Ya. Si es que quieren escribir alguna pregunta, háganlo nomás, yo lo voy a estar mirando por si acaso hay alguna pregunta como pertinente al tema y la vamos, o alguna fotografía en especial y la voy respondiendo al tiro. Ya. Vamos a Alaska. Alaska, tierra de osos. Y así tal cual, no sé si vieron, hay una película de Disney que se llama Tierra de Osos y es realmente tal cual, que de hecho es como un documental. Ahora, uno está muy cerca de los osos y esta cercanía, aunque es emocionante, también a uno le genera una sensación de respeto y precaución constante. O sea, uno anda con un poco de miedo. ¿Para qué les voy a mentir? Porque de verdad que uno está muy cerca. Ahora, tiene un paisaje asombroso, es realmente lindo. Uno piensa también, y muchas personas siempre me comentan, no, pero Alaska es frío, es pura nieve. Y no, en julio está todo derretido y los paisajes son, de hecho, algo parecidos a nuestro sur, pero con esa diferencia en el fondo del tipo de especie de árboles y obviamente la fauna que también hay, ¿no? Ahora, territorios vastos, una parte, ¿cierto?, muy, muy grande. La belleza uno la siente de alguna forma como indomable y, como les dije, en ese lugar la presencia de osos es una constante. Ahora, las emociones siempre intensas, ¿cierto?, con algo de temor y siempre uno se siente, ¿cierto?, como una humilde posición que estamos visitando el territorio que es de ellos. Y aquí entonces algunas fotografías. A ver, este lugar se llama, este es el Parque Nacional Katmai, donde está el famoso río Brooks y la Brooks Falls, que en el fondo es esta cascada que mide aproximadamente 1,5 metros, 2 metros, en donde en verano van los osos a pararse ahí a comer, alimentarse, ¿cierto? De los salmones que en el fondo suben en el río y van a ir a desovar en el lugar donde nacieron y entonces son capturados por los osos, ¿cierto?, que se van a alimentar, que han salido desde su nación hace poquito, ¿no? Aquí claramente es distinto, ¿cierto?, mirar a un oso, de alguna forma la corporalidad, esto es un adolescente y se nota, se fija como con las piernas más largas, un poquito más flaco, distinto al individuo que vimos antes, que estaba ahí justo en la zona del jacuzzi que le llamaban. También se ven madres, ¿cierto?, con sus ositos. Hay que estar siempre atento. Cuando uno va a Alaska es un lugar lejos, remoto, caro. Entonces, la verdad que aquí no da para irse a descansar a la hora de almuerzo, que generalmente uno lo hace, ¿cierto? Uno fotografía súper temprano y te levantas antes del amanecer, después vuelves al hotel, almuerza, o sea, desayuna, después vuelves a salir. Son días tan intensos que en general, ¿cierto?, las experiencias fotográficas que uno hace, almuerza y descansas un rato. Pero en Alaska eso es imposible porque hay que sacarle el jugo a cada minuto. Aun cuando el día es larguísimo y a las 10 de la noche todavía había luz, eh, fotografías a todas horas del día. Se fija que acá en la mañana, pero el sol está ahí como casi arriba, ¿cierto? Como el mediodía, y que no es una situación tan idónea para fotografiar, pero aún así ocurren estas cosas que hay que aprovechar, ¿cierto? Simetrías en estos reflejos, y bueno, que ocurran estas cositas también tan tiernas ahí con su mamá, uno no se lo puede perder. Y una de las cosas que también me llamó mucho la atención y que me llama la atención más que nada en esta fotografía es que la mamá osa, en este caso, se ve como un teddy bear, así como el osito que nos regalan a uno, ¿cierto?, cuando somos pequeños. Y esa de alguna forma como expresión y gesto tan humano que tiene el chiquito con su mamá. Ahí además peñiscándole la nariz. Se fijan que acá también estoy fotografiando a mediodía, ¿ya? La luz está ahí en la parte de arriba del oso, hay mucho reflejo allá atrás y por eso que ellos salen a contraluz, ¿ya? Pero aprovecho
Y a través del contorno, ¿cierto? De la silueta, uno puede también generar el mensaje, ¿cierto? Ustedes reconocen que son osos a través de su silueta. Verde es ¿cómo le llaman acá? Se me olvidó el nombre, ¿cómo le llaman ellos a este lugar? Pero de alguna forma son como las orillas, ¿cierto? De los lagos o de los ríos en donde está muy verde y de repente entonces se asoman estas cabecitas, ¿ya? Los osos tienden a pararse también para tomar el olor de las cosas. Dicen que además, bueno, están probado que los osos tienen como 7 veces mejor olfato que el perro, ¿ya? De hecho, uno en este parque, cuando andas caminando de un lugar a otro, no puedes llevar ni siquiera un pedacito de chicle en la mochila. O sea, literalmente nada, solamente una botella de agua, no puedes llevar jugo ni nada que tenga olor, porque todo eso puede llamar la atención del oso. Y encontrarse con uno de estos de frente, ¿y qué pasa? Uno se los encuentra en los senderos, uno siempre anda intentando hacer ruido para que ellos sepan que uno viene, y si es que te topas con ellos en los senderos, tienes que obviamente darle la pasada, porque además que para ellos, como para otros animales que tienden a usar los caminos o los senderos, ¿cierto?, que generamos el ser humano. Entonces uno se los va a encontrar de repente en los senderos y entonces primero que hay que respirar profundo, contar hasta 3 y nunca obviamente salir arrancando, ¿no? Y para finalizar nuestra pasada por Alaska, esta fotografía fue también producida en un momento especial en donde recibimos una invitación a meternos al río, ¿ya? Fue el último día. Yo antes había mirado a estas personas que se metieron al río a pescar y decía, wow, qué intrépido estar ahí con los osos. Pero finalmente, bueno, tuvimos la oportunidad de que nos invitaron. Uno se pone unos waders, te metes al río, andas con tu equipo. Los salmones parecen una sopa de salmón. Literalmente, cuando pasan los salmones, a ti te pueden llegar a desequilibrar. Entonces, son montones de factores que uno tiene que estar como de alguna forma preocupado y más encima viviendo esa adrenalina de que estás adentro del río donde pasan todo el rato los osos. ¿Ya? O sea, ellos siempre se asoman en las orillas, a veces transitan por dentro del río y se dirigen a la cascada a alimentarse. Y cuando hay, en el fondo, juveniles o más chiquititos, siempre anda una mamá y las mamás obviamente son las más peligrosas, ¿no? Eh, ¿A qué distancia? Voy a leer una de las preguntas. ¿Toman las fotos de los animales y con qué lente ando? Pregunta Eliana. En general son lentes de focales largas, porque obviamente aquí uno corre riesgo de vida el acercarse mucho, sobre todo cuando es fotografía de fauna. Y estoy hablando de distancias focales de 200 a 500 milímetros, ¿ya? Y la distancia, bueno, acá hay distancias de seguridad, o sea, uno no se puede acercar a más de 50 yardas, que son un poquito menos de 100 metros, pero hay veces que, bueno, se acercan a ti y eso uno no lo puede, en el fondo, prever, ya sea con oso, ya sea con los pumas en Torres del Paine. En el safari uno siempre, en algunos países, tiene que andar arriba del jeep y hay ciertos lugares en donde te puedes bajar, ¿ya? Por lo tanto, también ahí hay una necesidad de tener lentes largos, pero puedes tener la suerte que hemos tenido nosotros en algunos de estos viajes, que el animal está realmente cerca y ahí puedes fotografiar con lentes un poco más cortos. O sea, yo he andado con el 70-200 haciendo fotografía en safari y con muy buenos resultados, ¿ya? Y de hecho lo prefiero porque los lentes en el fondo con focales, bueno, en mi caso, ese tipo de lente tiene una mejor calidad óptica, ¿ya? Por lo tanto, si yo puedo usarlo, lo prefiero por sobre la distancia focal más larga porque no tiene tan buen resultado en términos ópticos, ¿ya? En términos de nitideces. Y lo otro, por ejemplo, los pájaros. Si uno se acerca mucho, pucha, el pájaro se va a ir, va a salir volando, ¿ya? Así que las focales en general para fauna son de 200, e incluso yo podría decir 300 milímetros hacia arriba, ¿no? Trasladémonos ahora a Cuba, algo muy distinto, ¿cierto? Eh, Tuve también la oportunidad de viajar a Cuba el año 2023 o 22, ya no me acuerdo, 22. También era un lugar donde yo quería ir, porque de alguna forma uno ve ciertas fotografías y para los que nos gusta la fotografía de calle, ¿cierto? Y de personas, es un lugar también en donde uno sabe, ¿cierto? Que puede encontrar muchas historias, ¿no? Ahora,
cuando uno está en Cuba, y me imagino que muchos que la han visitado, uno siente, ¿cierto?, una sensación como de sentimiento encontrado, ¿cierto? Porque hay una tierra que está claramente de muchos contrastes, ¿cierto? Ahora tuve la oportunidad de viajar, no solamente de quedarme ahí en La Habana y conocer un poco más allá, como la parte del campo, o más rural, y ahí uno se maravilla con la riqueza natural que hay. O sea, no solo las playas, sino las partes ahí como intermedias en donde estaban las plantaciones, las cañas de azúcar, pero también impacta el abandono de algunos lugares. De hecho, cuando uno se traslada en las carreteras, yo decía, ¿qué pasó acá? Es como que todos se fueron y estas autopistas de cuatro lados, ¿cierto? Que están totalmente abandonadas y uno de repente se encuentra con algún auto que va o que viene, ¿no? Realmente también hay conmovedor. Ahora, también aquí yo podría destacar la calidez, ¿cierto? Y la amabilidad de la gente y obviamente su rica cultura e historia que obviamente se permea en cada rincón. Y eso fue un poco también lo que quise capturar, ¿no? Entonces, bueno, distintas Cuba muy colorido, ¿cierto? Así como esta fotografía, fíjense que, no sé, el 80% de la foto es el auto con un color también muy tropical, ¿cierto? Eh, pero una vez que uno reconoce a la figura humana, siempre pasa a ser el sujeto, ¿cierto? Ahí pasa a ser el centro de interés, aun cuando sea muy pequeñito. Entonces, ir fotografiando lo que uno va viendo, la vida cotidiana de las personas que allí viven, ¿cierto? Ojalá poder transmitir también algo de emociones, ¿cierto? Uno puede además, según dónde uno se sitúe, los puntos de vista, generar y provocar también ciertas sensaciones. Se fijan que acá estábamos esperando que viniera como una especie de transbordador pequeñito que cruza de un lado a otro, pero también las posiciones corporales, el hecho que entre la luz desde atrás hace que las personas se vean como en silueta, con una especie como de sensación de una clave baja, ¿cierto? Más oscuro, y estamos adentro, ustedes se sienten adentro y de alguna forma también encerrados, ¿no? Entonces, cómo uno de a poco puede usar ciertas claves visuales para transmitir los mensajes. Este lugar me encantó, es justo delante del Parlamento, en donde, bueno, justo se estaba generando, se fijan que el primer plano, en donde aparece aquí el motorista, estaba en sombra, pero ya hacia atrás le estaba pegando el sol así, un rato en la mañana, muy fuerte, y justo entonces se dio esta situación de que se sienta este sujeto, que era un señor ya de la tercera edad, ahí en la escalera del Parlamento, vestido rojo y con una bolsa cian, o sea, o verde, colores complementarios. Y dije, esto es maravilloso porque todo el resto está un poco como monocromo, pero tengo ahí el puntito de rojo. Y cuando me doy cuenta que empiezan a pasar, ¿cierto? Se da el semáforo, empiezan a pasar los diferentes vehículos, ¿cierto? Por delante, se creó como una diversidad increíble de cosas que fueron pasando y que logré registrar. Ahora, yo aquí no les puse las diferentes secuencias, ¿ya? Pero pasan camiones, pasan autos antiguos, pasan autos más modernos, entonces realmente uno puede ver reflejado en un ratito todo lo que es Cuba, ¿ya? Y finalmente ocurre que uno de los policías lo echa a este señor de la escalera, así que también hay una historia por detrás que uno pudiese utilizar, ¿cierto? Para contar una narrativa. El contraste entre el tamaño, ¿cierto? Las columnas y el sujeto, ¿cierto? Los diferentes planos, las escalas. Algo que también llama mucho mi atención, el disfrute y el goce que tienen para arreglar sus autos. ¿Ya? Están siempre ahí arreglando, abonando ciertos autos que obviamente son súper antiguos y de alguna forma como los pintan de llamativos colores que además eso hace que obviamente aparezcan ahí destacados en la fotografía. Fotografías de calle, ¿cierto? Esto es un pueblito pequeñito, en donde también uno anda con la cámara, andas con el ojo atento, vas rompiendo reglas, se fijan que acá hay un corte del cuerpo, los que saben ahí de composición, quebrando la ley de la mirada, o sea, el sujeto se está yendo de la foto, ¿ya? Y eso genera una suerte de tensión, está de amarillo, está ahí como súper potente, pero hay algo que lo está equilibrando, ¿cierto? Que está
esa puerta, equilibrando ahí a mano derecha en diagonales opuestos, ¿cierto? Colores complementarios y toda la textura que hay de atrás también. Se fijan que, no sé si se alcanza a ver, que él lleva como una especie de tineta, ¿ya? Entonces también uno puede decir, bueno, mira lo que hay atrás, que está todo desquebrajado, ¿cierto? Esa textura versus cómo va este sujeto, ¿cierto? Y se generan esos contrastes. Esto es ya camino a los cayos, donde se generan estos reflejos maravillosos cuando el agua está muy quieta. De hecho, cuando íbamos de ida, el agua no estaba tan quieta, nos tocó como un final de un tornado cerca, así que la verdad que estuvo súper movido, pero esto es al regreso. Y nada, y esto también es parte de las costumbres, ¿cierto? Cómo se genera una atmósfera bastante tranquila, de calma, pero están ahí los sujetos presentes, cada uno con su espacio, cada uno tiene también como una mini historia, ¿cierto? De qué es lo que está haciendo. Y siempre para el ojo es muy atractivo el hecho de ver simetrías. Se fijan que tenemos una simetría no tan perfecta porque algo se mueve abajo el agüita, ¿cierto? Y uno descubre que es agua por esa textura que se genera ahí abajo, ¿no? Y por eso entonces cuando nosotros tenemos simetrías, en distintos tipos de reflejo, en este caso en el agua, uno promueve que el horizonte, o sea, esté, en lo que divide la foto esté justo al medio, ¿ya? Porque eso nos gusta verlo como una forma completa. Y bueno, de vuelta en La Habana, tuve también una tarde donde pude recorrer una y otra vez este lugar que realmente también me maravilló. También andaba con un dejo de susto porque ya no es tan seguro como lo era antes, pero aquí está Cuba, ya representado como en estas diferentes personas y de alguna forma también uno puede ver como la diferente, como la idiosincrasia cubana en el malecón y todo el significado más que hay detrás, que uno de alguna forma puede como interpretar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay más allá? ¿A dónde están mirando? Están proyectando sus sueños, ¿cierto? Y así entonces también tengo una serie y mi idea también es trabajarlo de alguna forma en un libro o en una exposición que habla sobre el malecón, ¿ya? Y estas son ahí un par de fotografías que elegí para mostrarles. Y esta última para cerrar, no puede faltar, ¿cierto? El auto antiguo. Se fija que está fotografiado de muy cerca. Hay una suerte de deformación también por el hecho de estar tan cerca del auto. Nos hace sentir como esa sensación de que uno está ahí al lado, ¿cierto? En la calle. Y algo que también llama mucho la atención de esta foto y por qué me gustó tanto y así ponerla es también por ese componente como monocromático general, pero ahí decorado con esa luz roja, ¿ya? Ahora, uno en postprocesado o revelado siempre trata de aprovechar y sacarle el máximo provecho a la información que tienes de tus archivos digitales. Eso quiere decir que, por ejemplo, si esa nube en el archivo crudo, ¿cierto? No quedó tan marcada la textura, tú puedes después revelarla para que aparezca, ¿ya? Porque la información está ahí, lo que pasa es que no la podemos ver. Y lo mismo con la textura del auto, por ejemplo, que se vean todos los reflejos o incluso de la calle, ¿cierto? También uno puede destacar ciertos colores. Y en este caso era muy útil destacar el color rojo, ¿cierto? Porque es como un ganchito ahí de luz que inmediatamente llama mucho la atención. ¿Mm? Bueno, y así terminamos el recorrido por Cuba y nos vamos a Islas Malvinas o Falklands, ¿ya? Aquí vamos a ver un poco la naturaleza, vamos a salir de la ciudad, donde mi experiencia también fue de una inversión en estas tierras que no son hostiles para nosotros, obviamente con mucho viento, bajas temperaturas, paisajes también muy lindos, pero de alguna forma desconocidos porque no es fácil llegar, ¿cierto? Abundante vida animal y muchas aves. Uno también ahí lo que sientes inmediatamente es que también eres el invitado, ¿no? Esta es isla, si mal no recuerdo, Sea Lion, en donde aquí de alguna forma, bueno, esto fue hecho con un lente gran angular, por eso de alguna forma la izquierda está como medio deformado, en donde los atardeceres también son mágicos, los amaneceres también, y es un lugar súper remoto. De hecho, en invierno, todas las personas que trabajan acá en el turismo se van a Punta Arenas, vuelven, ¿ya? Porque es demasiado hostil para nosotros, ¿ya?
Y bueno, y aquí vamos a ver un despliegue de pingüinos. Este es el pingüino penacho amarillo, que es realmente hermoso. Eh, Cómo tienen esos pelitos como más largos, ¿cierto? De ciertos colores y que de repente se les despina con el viento, el color del ojo tan llamativo también. Los pingüinos, como no están acostumbrados a la presencia del ser humano, te dejan acercarte mucho, ¿no? Incluso hay algunos que son como súper curiosos y se te sientan arriba de la mochila y te roban las tapas y las cosas. Entonces uno tiene que además ser cuidadoso, ¿ya? Y los caranchos también. Llegan a ser incluso patudos, ¿no? Así que por eso este no es, este debiese ser un encuadre muy parecido al original, ¿no? Entonces uno puede estar cerca y además con un lente largo puedes hacer este tipo de retratos. Este es el pingüino rey en Volunteer Point, que es donde se encuentra una de las grandes colonias de esta especie, que es un lugar también increíble, una playa preciosa que obviamente tiene colores como tropicales, pero nunca nadie se ha metido, porque es frío, frío, frío. Y uno ve entonces estas agrupaciones de pingüinos y también surge como la, la- la pregunta de, bueno, ¿cómo los fotografío? ¿Cierto? Si son tantos. Entonces, de alguna forma uno elige a través de un desenfoque parcial dejar a ciertos individuos a foco, ¿no? Yo de hecho en esta presentación traté de poner fotos nuevas, ¿ah? Porque tengo otras fotos que probablemente son como parecidas, pero aquí también traté de mostrarles algo distinto a lo que generalmente muestro. Hay una fotografía similar que algunos ahí recordarán que en el fondo los pingüinos están más lejos y se están mirando y yo siempre les digo ahí están pololeando y los dejamos solitos pololear en su intimidad sabiendo que tenemos un fondo lleno de pingüinos allá atrás pero que ellos están ahí solitos, ¿cierto? En su intimidad y eso se logra a través del control de la profundidad de campo, ¿cierto? Entonces ahí viene toda la parte técnica del cómo nosotros podemos controlar ciertos aspectos en la fotografía que se van a ver reflejados, ¿cierto?, en un efecto óptico que te va a ayudar a centrar la atención, por ejemplo, en solo lo que está nítido. En este caso, además, estar ahí atentos a que pase algo así, ¿cierto? Que se crucen ahí sus picos. O algo así, en donde están justo los tres mirando en la misma dirección, ¿no? Estos, por ejemplo, estos pingüinitos también fueron súper patúos. Se fijan que acá estoy en una posición a ras de suelo, estoy tirada en la arena y uno va así punta y codo moviéndose para que ellos no se asusten y hay muchas veces que los pingüinos se asustan, o sea, se acercan, ¿ya? Y esta fotografía de hecho la hice con un gran angular, o sea, un campo de visión bastante más abierto y por eso tienen ustedes la sensación de que ven contexto, pero nos sentimos súper cerca. Entonces, uno puede jugar con esas cosas a medida que tiene la experiencia y te vas atreviendo, en la medida que obviamente sea seguro, ¿no? Aquí, por ejemplo, también, miren el tamaño que tienen las piedras en primer plano. ¿Ya? No sé si les hace sentir como una sensación de, wow, ¿y cómo es esto? ¿No? Esto es porque aquí yo coloqué, este era un amanecer también en la isla Sea Lion, coloqué el trípode en una posición súper bajita, con un gran angular, este es el 16-35, que hace entonces que tengamos un campo de visión muy amplio, pero en primer plano, como está tan cerca de las piedras, tengamos esa diferencia de escalas, ¿cierto? Tenemos una proporción de estas primeras piedras que se ven súper grandes, por lo tanto las sienten ustedes muy cerca y a medida que se van achicando, las sienten que se van alejando, ¿no? Y lo interesante de esta fotografía también que me gustó es que en el fondo estas piedras al final se van como, o sea, no las piedras, los lobos se confunden con las piedras. Entonces alguna por ahí es un lobo y uno piensa que es una piedra y tiene que ir ahí como investigando para visualizarlo. Y formas como estas también era como entretenido, fotografiar, interacciones entre ellos. Aquí me lo imaginaba siempre como metida dentro de una rueda cuando es otro el que está adelante. Y bueno, y yo me enamoré de los albatros, ¿ah? Que realmente son maravillosos, esta especie como de maquillaje que tienen en sus ojos, el color también del amarillo y esa puntita ahí del pico rosado. Son animales también que son aves que están ahí, que si uno las respeta y te mueves silenciosamente, puedes acercarte y también hacer este tipo de fotografía. Acá tampoco hay recorte, ¿ya? O sea, realmente uno puede hacer retratos desde muy cerca sin molestarlo.
¿ya? Obviamente siempre respetando. Bueno, y aquí pasémonos a otro de los lugares también donde yo disfruté mucho fotografiando. Se habrán dado cuenta de que yo no me encasillo, siempre cuando me preguntan, ¿tú eres fotógrafa de naturaleza? Sí, pero me considero fotógrafa. Me gusta fotografiarlo todo, ¿ya? Me gustan los paisajes, me gusta la vida salvaje, me encanta la fotografía de calle, me encantan los retratos. Entonces, la verdad que es una de las cosas que me gusta hacer es la naturaleza, ¿cierto? Pero también disfruto mucho en lugares como este, en donde hay un caos por la población, ¿cierto? Tan numerosa en todo el país, torbellino de colores, de aromas, de sonidos, de bocinas, de un caos en la calle, en donde uno además tiene que aprender a manejarse para que no te pase algo, ¿cierto? Para que no te atropellen. Y aquí también en cada esquina hay una foto, ¿ya? Yo volvería muchas veces a India. Hay personas que dicen que uno ama o odia, ¿cierto? India. La verdad que yo volvería porque lo encontré fascinante. Aun cuando puede llegar a ser un poco crudo, ¿cierto? Por el tema de los contrastes y de las diferentes realidades, es fascinante y uno, de una forma, eh, lo aprendes como a apreciar, siempre con una mirada como fotográfica, ¿no? Buscar puntos de vista distintos, tratar de contar historias, ¿ya? Los monumentos acá, las estructuras, son todas también muy, muy bonitas, aun cuando están en estados que no están tan bien mantenidas, ¿cierto? Por ejemplo, ahí cuando uno distingue, cuando está el sujeto, uno dice, wow, es ahí, es eso lo que yo te quiero mostrar, ¿cierto? Que está de alguna forma enmarcado y enmarcado dos veces, con estructuras totalmente distintas, ¿no? Acá una lavandería en el río Yamuna, esto es en Agra, y que realmente esto es una lavandería, ¿ya? Ellos no están lavando su ropa, ellos están lavando ropa de otras personas que pagaron para que ellos lavaran, ¿ya? Y las lavan en el río, y tienen, bueno, todo un sistema, ¿cierto?, para hacerlo, así de precario, hacer retratos. Las mujeres también, bueno, algo que siempre me preguntan, me dicen, oye, ¿es difícil hacer fotos en India? O sea, ¿les gusta que tú los fotografíes? Y la verdad es que es muy fácil, porque a los indios les encanta que uno les haga fotos, y a ellos también les encanta hacernos fotos. Entonces, generalmente a uno le piden primero, ellos se quieren hacer selfie con uno, entonces después uno aprovecha y dice, ya, si tú me hiciste a mí, yo te hago a ti. Y uno le muestra la cámara y hace la foto. Así que la verdad que no es difícil hacer, al menos en India, este tipo de fotografía. Y aquí una técnica que muchos de ustedes deben conocer, ¿cierto? Esto se logra a través de una velocidad de obturación baja, en donde uno mueve la cámara. Esto es un barrido, que en este contexto en India se presta mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mucho, está todo pasando, ¿cierto? Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Esto es un juego, de alguna forma como de coordinarse en el movimiento de la cámara versus la velocidad de obturación y el movimiento de las personas retratadas, ¿ya? Y aquí recuerdo que nos pusimos a jugar también en una especie de concurso de quién fotografiaba, por ejemplo, partimos con una fácil, con una persona en la moto o con una persona en un tuk-tuk, que son estas que son como atracción humana, entonces van más lento. Y así pusimos cada vez más dificultad al premio y el último fue, bueno, quién fotografía a tres personas en una moto. Y eso ocurre en India, incluso cuatro, ¿ya? La gracia de esta técnica es que hay una parte de la fotografía, idealmente los sujetos, ¿cierto?, nítida, y el resto está movido, ¿no? Y aquí vamos a terminar con el rey también de la India. Este es un tigre de Bengala que se ve en el Parque Nacional Ranthambore, que es realmente impresionante. Y yo diría que tienen, bueno, un tamaño similar o incluso mayor a los leones en fondo africano. Y su belleza también es insuperable. O sea, cuando uno ve estos patrones, los colores, los tamaños, las patitas son realmente como cuando uno pone dos manos juntas, es una patita de ellos, ¿no? Entonces también es como súper intimidante verlos y que son tan grandes. No es fácil verlos, ¿ah?, en India, pero aún así, bueno, teniendo unos buenos guías, uno logra hacer también este tipo de fotografías y encontrarlos y acercarse lo suficiente. Bueno, y aquí nos vamos acercando a Chile, ¿cierto? En el Salar de Uyuni, que es un lugar que fui también hace poquito, en donde también es un salar de 10.500 kilómetros cuadrados, o sea, es enorme, enorme, enorme.
que esta vastedad es indescriptible y la verdad que solo se puede sentir cuando uno lo visita. Ahora, la belleza es auténtica, es un lugar que solamente en un salar uno puede de alguna forma ver. Y cuando no llueve, en el fondo está seco y se ve de esta forma, ¿cierto? En donde hay ahí unas estructuras hexagonales con unas texturas muy impresionantes. Esto es al amanecer, ¿cierto? En donde la luz rasante hace que se destaque la textura. Tenemos ahí atrás los cerros iluminados también de color. Ese es el volcán Tunupa, que es maravilloso. Tiene como 5.400 metros sobre el nivel del mar. Y hay otras veces, si uno tiene suerte, y ojalá uno tenga suerte, porque esto es una de las experiencias de vida que yo creo que uno tiene que hacer, siendo o no siendo fotógrafo, porque además lo tenemos muy cerca, ¿ya? Uno puede llegar al Salar de Uyuni por San Pedro de Atacama y estás en 2 días en este lugar, ¿ya? Este fenómeno del espejo de agua, ¿cierto? Dicen que es el espejo de agua más grande del mundo, se genera en el invierno boliviano. Eso es entre más o menos diciembre y marzo, ¿ya? En donde llueve. Y entonces se genera una película muy finita de agua, de unos entre 3 y 5 centímetros, incluso de repente puede llegar un poco más, y todo se refleja. Entonces uno cuando entra al salar, ¿cierto? Se entra a través de estos jeeps que los cuidan mucho y que tienen que estarlos limpiando todos los días con agua dulce porque la salinidad ahí también los corroe y los echa a perder. Eh, y te bajas en un lugar en donde tú puedes mirar un 360 y es todo un espejo de agua que incluso puede llegar a tener una sensación como de mareo, ¿no? Porque no tienes horizonte y además el agua se mueve, ¿no? Se mueve, en el fondo el salar es así. Entonces las orillas son las que son más profundas y de hecho en algunas ocasiones cuando ha llovido mucho no está permitida la entrada porque se quedan los jeeps pegados en las orillas, ¿no? Y después sacarlos de ahí es muy complejo. Así que, bueno, se generan este tipo de reflejos. ¿Se fijan? Yo siempre la he sentido como una foto un poco dura, porque tiene como estas sombras, esto ya era en el atardecer, eh, que son como unas manchas, incluso así como que me acuerda del test de Roche, ¿cierto? Para los que son ahí psicólogos. Pero es impresionante el hecho de que todo se refleja, ¿cierto? Como que y una sensación visual como muy única, ¿no? Realmente, ojalá que uno pudiese ir a conocerlo, ¿no? No duden si tienen la oportunidad de ir, porque realmente es maravilloso y lo tenemos cerca. Y cuando uno vuelve, o bueno, a la ida o a la vuelta, ¿cierto? En todos estos recorridos que se hacen en Jeep a través de San Pedro de Atacama, se pasan por alturas que son un poco molestosas para uno, 4.600 metros, 4.900 metros, es básicamente lo que uno más sube. Tenemos estos paisajes impresionantes de altiplano, ¿cierto? De flamencos, de colores de las aguas por distintas minerales que son también muy bonitos, hacen estas paletas de colores impresionantes. De hecho, esta se llama Laguna Colorada. Y ahí entonces, en las otras lagunas también uno puede, los que nos gusta también fotografiar las aves, maravillarse con la presencia de 3 especies distintas de flamenco, la parina chica, la grande y el flamenco chileno, lleno de flamencos. O sea, aquí la verdad que es maravilloso. Y uno puede entretenerse mucho ahí fotografiando. ¿Ya? Estos son los paisajes que uno ve cuando entra a la Reserva Nacional Eduardo Avaroa, se llama, una vez que uno entra por Hito Cajones desde San Pedro de Atacama a Bolivia. Estos son caminos que a mí siempre me ha llamado mucho la atención las perspectivas, las líneas, esta como especie como de sinfín, ya donde te lleva. Se fijan que también aquí se simplifican un poco los planos, a pesar de ser un paisaje, están como simplificados, están como un poco comprimidos, y eso se debe a que hice la fotografía con una focal larga, ¿ya? Los teleobjetivos nos comprimen las perspectivas. Se fijan que es como que hay una parte del primer plano, después viene esa sólida más naranjita y después está la montaña y termina en el cielo. O sea, es esa sensación de que hay profundidad, pero está de alguna forma comprimida. Y ya estamos en la hora. Quiero terminar, bueno, mostrarles aquí algo distinto que algunos de ustedes probablemente visitaron. El año pasado justamente en la universidad tuvimos una exposición del desierto florido, que tuvimos también la suerte de visitar y tener este fenómeno tan grande, tan lindo el año 2022, en donde cada flor
también de alguna forma cuenta su historia de resistencia y de belleza. Aquí también he elegido fotografías que no expuse, ¿cierto? Para que sean también novedosas. Y la explosión no es solamente de flores, ¿cierto? También es de vida, de insectos, de gusanos y cosas impresionantes que uno puede capturar a través de los lentes macro, ¿cierto? Que lo que hacen es acercarnos, ¿cierto?, a aquello que no podemos ver a simple vista. Pues vamos a responder las preguntas. Acercarse entonces a estos pistilos, a los estambres que están ahí llenos de polen, buscar composiciones distintas, ¿cierto? Cómo hacer, de alguna forma, destacar las formas. Está la famosa diva. A la diva no la quise poner en la exposición, pero aquí la tienen. Ya está la garraleón roja, muy linda por lo demás, en peligro de extinción. Y bueno, vimos que en ese fenómeno había mucho que venía en camino para la floración y hubo mucha también floración de este tipo de esta especie. Así que fue muy lindo verla. Eh, Distintos colores, texturas. Esta es una pata guanaco que, fíjense el color que tiene ahí arriba, ¿cierto? Como en la punta ahí del pistilo. Generalmente uno la ve al revés, ¿cierto? O sea, son fucsia y bueno, tienen diferentes hay colores en los estambres, amarillo, naranjo. Esto encontré de una delicadeza y además fíjense que atrás, aquí de nuevo utilizo la técnica del desenfoque parcial en donde ese fondo me está mostrando que están las patas de guanaco fucsia mezcladas con este amarillo. Realmente cuando yo estaba en este lugar decía, solamente la naturaleza se le ocurre hacer este tipo de contraste, como que yo siempre pienso, me costaría vestirme así, ¿ya? Pero la verdad que estas armonías son realmente increíbles. Esto es un pedacito de una parte de una flor de un cactus también, desenfoque y una especie como de movimiento, ¿ya? Genera algo distinto. Un acercamiento también a una florcita de un cactus amarillo. Y aquí está la famosa arañita roja, que realmente es minúscula y sin la potencia de un macro no la veríamos. Y terminamos con Torres del Paine. Torres del Paine famosa por sus pumas, ¿cierto? Animales ahí que hoy en día es muy fácil también de avistar, que también están en distintos proyectos de conservación. Depredadores de los guanacos. Este es mi fondo de pantalla, muy querida. La encuentro tan linda, tan tierna, es como coqueta. O coqueto, ¿cierto? La textura es como suave y esa mirada también, con esos ojitos así como hacia afuera, siempre me cautivó esta foto. Mi fondo de pantalla del celular. ¿Ya? Acá al revés, ¿cierto? Lo feroz de este puma y que ahí manchada la boca con sangre se está comiendo al guanaquito. ¿Cierto? Pero así es la naturaleza. Aquí también uno puede jugar con diferentes opciones que nos da el momento, ¿cierto? Un contraluz en donde a través del contorno vamos a identificar las formas, ¿cierto? Y los momentos, ¿ya? Los momentos de la naturaleza. Aquí imagínense, era un arcoíris doble más encima y lo vimos de lado a lado. Aprovechar esos momentos, ¿cierto? El manejo de la técnica obviamente nos ayuda a estar preparados y que no los perdamos porque son fugaces. Uno tiene que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y preparados, ¿cierto? Y siempre cuando hay algo sucediendo como de este tipo por delante, hay que mirar atrás porque por atrás también probablemente está sucediendo algo muy lindo, sobre todo cuando tenemos amaneceres como estos, en Torres del Paine, Laguna Amarga, sin viento, nubes de colores y realmente los colores son así. ¿Mm? O bien, sacamos el color, apagamos la realidad y nos acercamos más a una forma de expresión más artística. Acá cuando yo vi esta escena, bueno, esto de nuevo es Laguna Amarga, se fijan con una focal un poco más amplia que la foto anterior, un poco más panorámica que les hace a ustedes sentir que es un paisaje más abierto. Estas nubes están como increíbles, como, ¿cierto? Dan como esa sensación de dirección que están abriéndose. Entonces aprovechar esa textura, esas luces para mostrarlo en blanco y negro, ¿verdad? Si yo se los muestro a color, probablemente van a quedarse de alguna forma como anonadados por el color, ¿ya? Pero cuando se traduce a blanco y negro, uno queda anonadado por los contrastes de luces y sombras. ¿Mm? Y finalmente, este también es algo que uno puede generar si sabe
cómo se expone, si sabe dónde uno colocarse, porque esto es un contraluz, nada más que eso. Uno tiene que saber colocarse entre el sol y el sujeto, ¿cierto? Cómo exponer para que se genere esta línea que se llama halo en el borde, en el contorno del sujeto, ¿cierto? En este caso además es peludito, entonces le da como una especie de textura, no es como una línea totalmente fina, así como hecha con un plumón, y generar fotos distintas, ¿cierto? Así que bueno, esa es mi invitación. Aquí vamos ya terminando con este recorrido. Como habrán comprobado, yo siempre cuando estoy afuera ando así con una sonrisa en la mano, disfruten de la naturaleza. La verdad que somos un país privilegiado, hay muchos otros lugares obviamente también por recorrer, pero hay que aprovecharlo y ojalá que lo hagan con cámara en mano para quedarse en el fondo con estos recuerdos tan memorables de los lugares que uno visita. Así que espero que lo hayan pasado bien. Y miremos si hay aquí algún par de preguntas. Nos dieron permiso hasta las 8:15. Así que tenemos unos 11 minutitos aquí para leer las preguntas. Em, ya, Daniel Aranea dice, ¿qué se hace con tantas fotos tomadas después de este tipo de viaje para que no se pierdan un disco duro? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Generalmente, bueno, yo trabajo con un programa que se llama Lightroom, que está creado para manejar grandes volúmenes de fotografía, ¿ya? Y de alguna forma uno va aprendiendo como un sistema, porque por ejemplo yo de un viaje de, no sé, de una semana en África vuelvo con 7.000 fotos. Fácil, porque uno dispara en ráfaga, ¿cierto? Muchas fotos por segundo. Entonces yo no quiero pasar más de una vez por las 7.000 fotos, ¿cierto? Por lo tanto, el minuto que yo decido que voy a editar, o sea, que voy a seleccionar mis fotografías para después eventualmente revelarlas, es un momento de mucha concentración en donde yo sé que tengo tiempo, que no voy a andar apurada, porque necesito elegir bien. No puede quedar una foto buena descartada y otra que no era tan buena tal vez elegirla, ¿ya? Y eso en el fondo te permite ir acotando cada vez la selección, ¿cierto? De las fotografías que después eventualmente vas a trabajar con distintos fines, ¿ya? Fines de difusión, fines de que quieras imprimir, eh, pero yo creo que siempre uno tiene el momento para volver a las fotografías y esa es la gracia. Si uno no está permanentemente afuera, yo a veces lo hago como terapia. Digo, hoy día necesito relajarme, voy a revelar una foto, ¿ya? Y esa foto, de alguna forma uno puede volver a viajes muy antiguos y volver a viajar entonces a través del revelado. Constanza, ¿Sí? hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los que se conectaron a esta charla hoy día. Como ustedes pueden ver, Constanza tiene miles de fotografías, kilos y muchos años y kilómetros de experiencia y realmente es fascinante ver todas estas fotos, una maravilla. Yo, bueno, soy Cristina Lobornal, la directora de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, y hemos tenido aquí exposiciones y una exposición de Constanza sobre el desierto florido el año pasado, y talleres de fotografía el año 2023, y ahora estamos a punto de vertir otro, así que había visto sus fotos de naturaleza, de flores, pero no había visto, por ejemplo, fotos tuyas de las de La Habana, las de las personas, las ciudades, los retratos, que me parece que también son muy bonitos. Me encantaron esas fotos, así que muchas gracias por toda la presentación. Dan ganas de ser fotógrafo cuando uno te escucha, dan ganas de salir a fotografiar, uno con su humilde teléfono y tratando de sacar fotos para Instagram, pero realmente es fascinante y que entretenido todo lo que se puede hacer, digamos, gracias a todo, bueno, con tu experiencia. Así que muchas gracias por compartirlo y muchas gracias por trabajar con nosotros aquí en la UANDES y por el curso el taller de fotografía próximo que Constanza va a dictar ahora, luego, muy pronto. Sí, bueno, ustedes saben que yo feliz de poder compartir tanto las experiencias técnicas o en terreno, uno va también adquiriendo cositas, ¿cierto? De cómo ir manejándose, cómo enfrentarse, hacer diferentes tipos de fotos, ¿cierto? Hacer fotografía de personas no siempre es fácil, uno no sabe cómo te van a responder, si vas a tener o no un consentimiento, qué hacer si es que no lo tienes.
Y bueno, mi idea, ¿cierto?, de hacer también los cursos, los talleres y los viajes es poder transmitirle un poco todo lo que he ido aprendiendo a través de los años, para que también puedan disfrutar y también aprender, o sea, aprender a maravillarse con lo que tenemos tan cerca, ¿cierto? Uno, en general, el fotógrafo, y bueno, yo diría que el artista en general, nunca pierde la capacidad de asombro, ¿cierto? Por esas cosas simples, sencillas y que están todo el rato cerca de uno, y uno empieza de alguna forma a mirarlas de otra forma, ¿no? Y eso siempre es como un alimento ahí para el alma, así que esa es un poco la invitación. Los que quieran aprender fotografía ya saben cómo llegar a nosotros, cómo contactarme. Anímense, anímense a manejar esos equipos que de repente suelen ser un poco tecnológicos, pero hay una forma de dominarlos, que no los dominen ustedes. Así que nada, muy agradecida, muchas gracias por toda su asistencia. No sé si por ahí había un mensajito nuevo. Muchas gracias por los mensajes de la presentación. Y si quieren contactarme, bueno, ya saben, ahí a través del Instagram, Contibruner Foto, y a través de mi web también, contibrunerfoto.cl. Que ahí los espero. Bueno, y nos vemos muy luego aquí en la Universidad de los Andes, porque la próxima semana, el martes 9, en una semana más, parte el nuevo taller de fotografía que va a dictar Constanza aquí presencial en la UANDES, para todos los que se quieran animar. Todavía quedan unos poquitos, me parece poquitos, o muy pocos, no sé, ahí vamos a tener que conversar con Constanza, cómo disponible, porque tienen gran éxito sus talleres de fotografía. Y yo creo también, no sé si tú estás de acuerdo con Constanza, que esto es porque uno a veces piensa que la fotografía es algo muy técnico, pero parece ser, escuchándote, que no solo es una cosa técnica, es una cosa artística, así que no solo está la técnica, sino que está, no sé, la creatividad, la imaginación de quien toma las fotos, No hay duda. La sensibilidad. la sensibilidad. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse, a ti Constanza por esta presentación, y nos vemos muy pronto. Así Aquí, es. o en la pantalla o en el campus de la UAND. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, cuídense, buenas noches.